En 1907, un ingeniero alemán llamado August Natterer vivió uno de los episodios psicóticos más documentados y perturbadores de la historia clínica moderna. No fue gradual, no fue una crisis lenta, fue un estallido. Según su propio testimonio, algo se abrió dentro de su cabeza. No metafóricamente, literalmente así lo describió, como si una compuerta invisible se hubiera activado. Durante exactamente 30 minutos, afirmó haber visto más de 10.000 imágenes proyectadas ante sus ojos. No sueños, no recuerdos, imágenes nuevas, vívidas, desbordantes, como si alguien hubiera instalado un proyector dentro de su mente y pulsado juicio final. Vio a Dios, vio demonios, vio ángeles, vio continentes, castillos, guerras y símbolos incomprensibles. Y vio algo más inquietante, una figura que describió como la bruja que creó el universo. Para él, aquello no fue una alucinación, fue una revelación. El episodio no terminó con claridad espiritual, terminó con derrumbe. La intensidad fue tan brutal que intentó quitarse la vida poco después. Fue internado en una institución psiquiátrica donde recibió un diagnóstico que marcaría el resto de sus días: esquizofrenia. Pero aquí es donde la historia deja de ser solo clínica y se vuelve inquietantemente humana. En el hospital, lejos de abandonar aquellas visiones, Natterer decidió dibujarlas, no para exhibirlas, no para venderlas, sino para comprenderlas. Entre todos esos dibujos, hay uno especialmente perturbador: mis ojos en el momento de las apariciones. En una hoja casi vacía, solo vemos dos ojos con pupilas dilatadas de manera extrema. Arriba, palabras casi ilegibles. Es una imagen mínima, pero brutal. Es la representación de alguien que fue testigo de algo que no pudo contener. Aquí entra en escena un personaje clave. Hans Prinzhorn, psiquiatra e historiador del arte, comenzó a recolectar obras realizadas por pacientes psiquiátricos en hospitales alemanes. Pero no lo hizo como curiosidad médica. Lo hizo porque creía que allí había arte real. A principios del siglo XX, mientras Europa redefinía la estética moderna, Prinzhorn veía algo radical. La creatividad no desaparece con la enfermedad mental. Viajó por hospitales pidiendo dibujos, esculturas, pinturas. Quería entender cómo crea una mente cuando la razón está fracturada. En 1922, publicó un libro que cambiaría silenciosamente la historia del arte: El arte de los enfermos mentales. Entre más de 450 pacientes, uno destacaba con intensidad inquietante: August Natterer. Gran parte de los dibujos de Natterer fueron destruidos, pero algunos sobrevivieron. Uno de los más impactantes es La cabeza de bruja, realizado en 1915. A primera vista es un paisaje: un lago, un muelle, un bulevar, edificios en perspectiva. Pero si lo observas mejor, todo forma el rostro de una bruja. El lago es su cara, el muelle es la línea del cuello, la avenida es el ala del sombrero, y bajo esa forma aparente aún se distinguen fisuras en el cráneo. Es una ilusión óptica, pero también es una reconstrucción obsesiva, porque la bruja no era un símbolo decorativo, era la figura que, según sus visiones, había creado el universo. La colección de Prinzhorn no fue un simple archivo clínico, fue dinamita estética. Cuando el libro comenzó a circular, los surrealistas lo leyeron como si fuera un manual secreto. André Breton, Paul Éluard, Max Ernst encontraron en aquellos dibujos algo que llevaban años buscando: imágenes no domesticadas por la razón. Lo que para la psiquiatría era síntoma, para el arte era revolución. La obra de Natterer empezó a compararse con artistas como Giuseppe Arcimboldo, famoso por crear rostros a partir de frutas, flores y objetos cotidianos. Pero había una diferencia brutal. Arcimboldo jugaba con la ilusión. Natterer la habitaba. En La cabeza de bruja no hay ironía renacentista, hay obsesión, y eso la hacía aún más poderosa. Años después, Jean Dubuffet acuñó el término arte bruto para referirse a estas creaciones surgidas fuera del sistema académico. Arte no filtrado,
no educado, no domesticado por el mercado. Más tarde, el crítico Roger Cardinal lo traduciría como arte outsider, ampliando el concepto a cualquier creador autodidacta que trabajara fuera de la institución. Pero el origen estaba allí, en esos hospitales donde pacientes dibujaban como quien intenta sobrevivir. La colección de Prinzhorn demostró algo inquietante. La creatividad no necesita permiso, y en ocasiones tampoco necesita estabilidad. Entonces llegó la década de 1930. El régimen nazi comenzó su cruzada contra todo aquello que no encajara en su ideal estético y racial. En 1937 organizaron la exposición de Arte Degenerado. Allí reunieron obras abstractas, expresionistas, surrealistas y también dibujos realizados por pacientes psiquiátricos. Para el nazismo, el arte creado por personas con enfermedad mental no era arte. Era prueba visual de degeneración. Natterer era el enemigo perfecto, paciente psiquiátrico y artista moderno. Muchas de sus obras fueron ridiculizadas públicamente. Otras fueron ocultadas, algunas destruidas. Lo que había sido expresión humana se convirtió en propaganda negativa. Antes de su primer ingreso, Natterer describió con detalle aquel momento inicial. Una mancha blanca brillante apareció en el cielo. Las nubes se detuvieron. Y dentro de esa luz comenzaron a proyectarse imágenes, miles de ellas, una tras otra, como una presentación infinita. Figuras divinas, guerras, continentes, castillos, escenas colosales, casi sin color, pero inmensas. Creía que estaba presenciando el juicio final porque Cristo no había completado la salvación. No fue metáfora religiosa, fue experiencia sensorial total. Aquella avalancha marcó el inicio de 26 años de institucionalización hasta su muerte en 1933 por insuficiencia cardíaca. Hoy sabemos que ciertas condiciones, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, pueden asociarse con fenómenos de hiperconectividad cerebral. El cerebro establece conexiones inusuales entre áreas que normalmente no dialogan con tanta intensidad. Esto no significa que la enfermedad produzca arte, ni que el sufrimiento sea romántico. Pero sí sugiere algo relevante. Las asociaciones atípicas pueden generar percepciones radicalmente originales. Una mente hiperconectada puede detectar patrones donde otros solo ven ruido. La línea es fina, muy fina, entre creatividad y desorganización, entre revelación y ruptura. Aquí es donde la historia deja de ser biográfica y se vuelve incómodamente filosófica. Cuando escuchamos que alguien vio 10.000 imágenes en media hora, nuestro reflejo inmediato es clasificarlo como patología. Pero detengámonos un momento. La mente humana es esencialmente un generador de realidad. Todo lo que ves ahora mismo, esta pantalla, tu habitación, tu propio cuerpo, es una construcción neuronal. Entonces la pregunta no es solo qué vio Natterer. La pregunta es, ¿qué hace que una visión sea real y otra enferma? Porque para él, aquellas imágenes no eran metáforas, eran experiencia directa. Su sufrimiento fue real, su miedo fue real. Su interpretación fue coherente dentro de su propio sistema. Cuando Natterer dibujaba, no estaba intentando convertirse en artista, estaba intentando comprender. El dibujo era su herramienta para capturar algo que no podía contener mentalmente. Eso cambia completamente la lectura de su obra. No son dibujos de un paciente, son mapas internos de una experiencia límite. Hay algo profundamente humano en eso. Todos intentamos ordenar lo que nos desborda. Algunos escriben, otros pintan, otros simplemente callan. Natterer dibujó. Y en ese acto dejó registro de cómo puede verse la mente cuando pierde la frontera entre lo interno y lo externo. Es tentador convertir a Natterer en el mito del genio torturado, pero sería una simplificación peligrosa. No fue un visionario bendecido por la locura. Fue una persona que sufrió una condición severa durante décadas. Romantizar su dolor sería injusto, y sin embargo, negar el valor expresivo de su obra también lo sería. La línea entre comprender y explotar es delicada. El arte outsider no es bello porque haya enfermedad. Es bello porque hay humanidad.
Quizá la pregunta más inquietante no es ¿qué vio Natterer?, sino ¿qué no vemos nosotros? El cerebro sano filtra, organiza, censura, elimina millones de estímulos cada segundo para que la realidad sea manejable. ¿Qué ocurre cuando ese filtro se rompe? ¿Se pierde el contacto con la realidad o se accede a un tipo distinto de percepción? No hay respuesta sencilla, pero sí hay algo claro. La mente humana es más frágil y más potente de lo que solemos admitir. August Natterer murió en 1933. No dejó manifiestos filosóficos, no buscó reconocimiento, pero dejó algo más inquietante: evidencia gráfica de lo que puede hacer el cerebro cuando su arquitectura cambia. Sus dibujos sobrevivientes no son solo piezas de museo, son recordatorios de que la creatividad y la vulnerabilidad no están en extremos opuestos, están entrelazadas. Quizá la verdadera lección no sea si estaba loco o inspirado. Quizá sea que la mente humana, en cualquiera de sus estados, sigue siendo un misterio en construcción. Te dejo la pregunta: ¿hasta qué punto una mente perturbada puede ver cosas que una mente estable jamás imaginaría? Nos vemos en el próximo experimento.